Les damos la bienvenida a todos, hermanos. Esperamos que todos podamos estar conectados, tranquilos en casa y pudiendo también ser bendecidos hoy por la presencia de Dios. Quiero compartir con ustedes un estudio referente al arrebatamiento de la iglesia, y quisiera comenzar haciendo una oración y entonando un canto para el Señor. Vamos a comenzar. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad de estar reunidos. Te agradecemos, Señor, te agradezco por cada uno de los hermanos que hoy están sintonizándonos, están recibiendo esta señal en sus casas. No hemos podido reunirnos, Señor, pero tu palabra no está presa y tenemos estos medios los cuales te agradecemos, Señor, para poder llevar y transmitir tu palabra, Señor, también. Hoy pedimos tu bendición, pedimos la guianza de tu Espíritu, Señor, que tú llegues a cada hogar, Señor, que tu presencia pueda traer el consuelo, suplir la necesidad en cada uno de los hogares de mis hermanos donde se encuentren, Señor. Te agradezco por esto y te bendigo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos. Un canto para el Señor. Y enseguida comenzamos. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Cada mañana y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad, me sostienes por tu gran fidelidad. Así es, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, y vamos a comenzar, hermanos. Bien, este estudio lo he titulado El arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, y es un tema muy importante, hermanos. Es un tema para el cual requerimos conocer la Escritura, requerimos también ciertas condiciones en nuestra vida para poderlo comprender a profundidad igualmente. El apóstol Pablo fue el primero que tuvo esta revelación que él plasmó en la epístola a los Corintios de una forma muy clara, y también a los tesalonicenses. Y esto ha mantenido la expectativa de todo cristiano alrededor del mundo por mucho tiempo. Hasta el día de hoy muchos cristianos esperan este evento como su tabla de salvación, como la esperanza
que los va un día a poder sacar de la situación en la cual estamos viviendo. Hemos sentido la necesidad en este tiempo de decir, Señor, que se acabe esto ya. Hemos sentido desesperanza de no saber qué cosas sucederán en el futuro, anhelo de que todo termine y venga el Señor. No es diferente de lo que sentía la iglesia a la que se dirigen las primeras cartas del apóstol Pablo. No es diferente, la iglesia también pasaba por momentos de aflicción, de angustia, y de una u otra forma siempre la iglesia ha tenido una esperanza en las palabras del Señor Jesucristo. No es correcto estar atemorizados, hermanos, al punto de paralizarnos, deprimirnos o desalentarnos también. Debemos fortalecernos en la paz que el Señor nos proporciona a través de la Escritura, de la oración y del Espíritu Santo. Recordemos que Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, en Juan 14, versículos del 1 al 3. Dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Claramente dice la Escritura, recordemos que en Juan 14 el Señor por la eternidad. Es una esperanza muy grande, muy importante, es una esperanza que debemos tener siempre en nuestra mente, para que número uno no haga presa de nosotros el pecado, quizás pensando que es mejor dejar las cosas por el pecado, o por el desaliento, si nos sentimos de alguna forma a lo mejor tristes, desanimados, descorazonados, o a lo mejor hasta con incertidumbre. Recordemos que en la Biblia dice en el Evangelio de Lucas que en los últimos tiempos en el mundo habría incertidumbre, había angustia de las gentes y turbación por las cosas que estaban por venir. No debemos dejar que esto sea el actuar en nosotros de ninguna forma. Este estudio tiene dos objetivos, hermanos. El primero es conocer qué es esta doctrina y qué lugar tiene en la Escritura. Y el segundo es entender su ubicación en la profecía bíblica. Este estudio lo voy a compartir en dos partes, puesto que darlo en un solo estudio sería muy amplio. Hoy vamos a ver qué es esta doctrina y qué lugar tiene en la Escritura y por qué es tan importante para los cristianos. Y vamos a poder conocer, aunque es un tema que no hemos tocado, ahorita lo estamos tocando con ustedes como iglesia. Nos hemos abstenido de predicarlo en domingo, hemos hablado de la segunda venida de Cristo, y esto es porque hay muchas posturas alrededor de este tema. Hay por lo menos 3, ya actualmente son 4 posturas diferentes alrededor del tema, y es un tema que, como ahorita vamos a ver, no es un tema fundamental o esencial, pero sí es muy importante conocerlo, y sobre todo que tengamos una esperanza bien clara en lo que el Señor Jesús nos dijo en su palabra. Vamos a pedir a Dios que nos ayude. Vamos a encomendar en mano de Dios este mensaje. Señor y Dios, te doy gracias en esta hora por la oportunidad de poder compartir esta palabra a mis hermanos. Quiero rogarte, Señor, que tú hoy nos puedas hablar. Queremos entender qué es esta doctrina del arrebatamiento. Ayúdanos a comprender por qué tú dijiste que no deberíamos tener temor, ni nuestro corazón tampoco sentir miedo, Señor. Hoy queremos apropiarnos de estas promesas de la Escritura para que nuestra esperanza sea bienaventurada, como más adelante tu Escritura lo dice, Señor, y a fin de que haciendo esto, nuestras vidas puedan tener, Señor, una claridad acerca de a dónde nos dirigimos y por dónde estamos caminando en esta tierra. Háblanos, por favor, consuela el corazón de aquellos que están tristes. Bendice a aquellos que están en duda, Señor, y confirma hoy sus vidas en tu palabra. Y a todos bendícenos con tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Cómo es esto, hermanos? Las doctrinas en la Biblia se dividen en dos tipos principales. El primero son las doctrinas primarias, fundamentales o de salvación, que se encuentran contenidas en Hebreos 6, versículo 1. Vamos a leer Hebreos 6, versículo 1. En Hebreos 6, versículo 1, tenemos lo que conocemos como las doctrinas básicas del cristianismo. Dice la Escritura de la siguiente forma: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos,
de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí podemos ver que son 6 las doctrinas fundamentales del cristianismo. Son las doctrinas esenciales en las cuales descansa nuestra fe, hermanos. ¿Cuáles son? Ahí subrayados van a aparecer en el texto. Número 1 dice el arrepentimiento de obras muertas. Es la doctrina fundamental, el arrepentimiento. Fue lo primero que el Señor Jesucristo predicó cuando estuvo en la tierra. Número 2, dice en el versículo 1, la fe en Dios. Todos sabemos, arrepentimiento y fe son la punta de lanza de la doctrina bíblica. Es importante poderla transmitir de esa forma. Número 3, dice la Escritura en el versículo 2, la doctrina de bautismos. ¿Qué es la doctrina de bautismos? Bueno, lo conocemos. Bautismo en agua, una vez que es una confirmación del caminar y del compromiso con Dios. El bautismo en el Espíritu Santo, que es el sello con el cual es sellado el cristiano, el sello de la promesa del Evangelio. Y algunos incluyen incluso como número 3 el bautismo de fuego, que en algunas personas y en algunas temporadas, en alguna época se ha permitido que algunos cristianos mueran por causa de Cristo. Son los bautismos. Luego dice el número 4 en el versículo 2, la imposición de manos. La imposición de manos tiene que ver con el establecimiento de líderes en la iglesia. Dios determinó que la iglesia iba a ser una iglesia, un cuerpo místico, le han llamado algunos teológicamente. Místico quiere decir simplemente que no es algo físico, no es la gente que está en un lugar reunida, sino que es la gente que está en todo el mundo, que ha creído en Cristo y que ha depositado su fe en Dios. Y esa iglesia, dentro de esa iglesia va a haber ciertos liderazgos que la Biblia menciona. Apóstoles, menciona la Biblia profetas, menciona la Biblia evangelistas y pastores y maestros, a través de los cuales la iglesia va a estar siendo gobernada, va a estar siendo ministrada y va a estar siendo edificada y cuidada también en su ministerio terrenal mientras el Señor regresa. Número 5, la resurrección de los muertos, doctrina básica. Tanto que el apóstol Pablo dijo, si los muertos no resucitan, estamos en nuestros pecados, todo lo que estamos haciendo es en vano. Es una doctrina básica. Nuestra creencia en el cristianismo, hermanos, depende de un hecho, de la resurrección del Señor Jesucristo. Es como la piedra angular del cristianismo. ¿Por qué? Porque venció a la muerte y con esto nos garantiza que Él también nos va a llevar a la vida a la cual Él entró. Y número 6, dice el versículo 2 al final, el juicio eterno. Doctrina básica, 2 caminos, 2 destinos, 2 lugares eternos para el alma y el espíritu de cada ser humano. O el cielo o el infierno. O estar juntos en la presencia de Dios o estar de alguna manera lejos de Dios por toda la eternidad. Solamente hay esos 2 caminos y solamente hay esas 2 circunstancias. Entonces, estas son doctrinas fundamentales, hermanos. No creer alguna de estas doctrinas o no vivirlas sí es un asunto de salvación. Es un asunto en el cual el cristianismo de alguien estaría completamente paralítico, podríamos llamarle cojo, así como una mesa de 3 patas. ¿Para qué sirve una mesa de 3 patas? Pues es hasta inseguro utilizarla. Sería una fe que no funciona. Entonces, ese es el primer lugar, doctrinas básicas o fundamentales. Y como segundo lugar están las doctrinas secundarias. ¿Qué son las doctrinas secundarias o no esenciales? Son aquellas que por su naturaleza no afectan la salvación de una persona, no son necesarias para que alguien sea salvo y no son indispensables para que alguien esté en la gloria eterna con el Señor. Dentro del segundo punto de doctrinas secundarias o no esenciales entra esta del arrebatamiento. Y es muy importante acotarlo de esa forma para quitarle todo el debate que hoy se ha hecho alrededor de estas doctrinas, hermanos. Hay a veces iglesias y hay ministerios completos que basan toda su enseñanza en cuestiones proféticas, en Apocalipsis, en Daniel, en Mateo 24, y todo su ministerio y toda, ¿cómo podríamos llamarle? Todo lo que hablan está prácticamente centrado únicamente en lo profético.
Y no está mal, es correcto, pero a veces se deja de lado el arrepentimiento, se deja de lado la santidad, se dejan de lado otras doctrinas que también son importantes en la vida cristiana y es donde puede haber un desbalance. Entonces es muy importante, las doctrinas secundarias o no esenciales son parte de esta doctrina también del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque si una persona se arrepiente y cree en el Señor Jesús y Dios la salva y le da su espíritu y no supo que iba a haber un arrebatamiento o no tenía claro cuándo iba a ser, no importa mucho. Cuando el Señor Jesús venga lo va a llevar, ocurra en el momento que ocurra. Pero si alguien cree que no hay que arrepentirse y vive en pecado, ¿verdad? O no hay que creer en Jesús, o cree que Jesús no es Dios, ¿cómo va a creer para salvación en alguien que de alguna forma no tiene, no cree en Jesucristo el Hijo de Dios, cuando es una doctrina esencial? Bueno, ahí es donde puede haber problemas. Muy bien. ¿Qué es el arrebatamiento, hermanos? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del arrebatamiento? Bueno, es la promesa revelada en la Escritura que se refiere al momento en el cual Dios levantará a su iglesia y la sacará de la tierra. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán y los cristianos que aún estén vivos serán quitados de la tierra, ¿sí? Desde ese instante, la iglesia va a estar con Dios por la eternidad. Eso es el arrebatamiento. Como es algo complicado, hermanos, en la forma en cómo la Biblia lo acomoda, hoy vamos a centrarnos únicamente en entender la doctrina como tal. Y si Dios quiere, en la segunda parte, como ya lo comenté, vamos a ver entonces qué lugar tiene, en qué lugar se acomoda esta situación en el evento, en el ámbito profético, y cómo nos afecta a nosotros en este tiempo, hermanos, donde los tiempos se están apresurando y estamos caminando más hacia la manifestación del hombre de pecado, hacia la creación de una única iglesia mundial o una única religión mundial, hacia lo que tiene que ver con el chip, con todo lo que dice la Biblia en Apocalipsis 13 también. ¿Dónde entra esto? Esto lo vamos a ver después. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Voy a dar lectura. Dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es el texto base en el cual el apóstol Pablo fue el único que mencionó esto de una forma clara, así abierta, directa. Y dice la Escritura que iba a ocurrir un evento muy importante, que el Señor iba a descender del cielo. Número uno, los muertos en Cristo van a resucitar primero, los que ya murieron primero en Cristo, pero luego dice la Biblia que los que estamos vivos todavía, los que hayamos quedado cuando venga el Señor, dice, seremos arrebatados. De aquí viene la palabra y la doctrina del nombre, que es arrebatamiento, que dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Una doctrina bastante asombrosa, hermanos, pero también llena de esperanza por varios aspectos. Hoy existen varias posturas al respecto de este evento. He estado estudiando algunos ya por algún tiempo esta doctrina, y la encuentro que es muy amplia. Encontré una postura que no conocía. Hay una agrupación religiosa china que se llama el Evangelio del Descenso del Reino, curiosamente el nombre, o también conocida como The Church of the Almighty God, o la Iglesia del Dios Todopoderoso en inglés. Y esta iglesia dice que este texto de Tesalonicenses 4 son palabras de Pablo, o son ideas de Pablo y no son ideas del Señor Jesús. Por lo tanto, dicen que este tal arrebatamiento como tal, pues no va a existir, porque realmente solamente es una idea de Pablo. Y me sorprendió leerlo, número uno, porque cuando estuve buscando información y diferentes posturas, me encontré que es una iglesia bastante bien establecida, tienen una página de internet muy bien hecha, que se ve que les costó mucho dinero hacerla. Se ve que es una iglesia bastante grande. Si es una iglesia china, pues debe de haber millones de feligreses asiduos a ella. Pero también me sorprendió, hermanos, cómo al decir esto quebrantan
uno de los principios más esenciales de interpretación de toda la Biblia. Este principio se le llama el principio de unidad de toda la Escritura. ¿Qué significa esto? Que la Biblia se interpreta toda como un conjunto, que no podemos sacar, estas son palabras de Pablo, estas son de Juan, estas son de Santiago, estas son de Pedro, y como no son del Señor, entonces no valen porque no las dijo Jesús. Vamos a leer el Salmo 119, versículo 160, y vamos a entender a qué se refiere este principio. Salmo 119, versículo 160, dice la Escritura de la siguiente forma: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Vuelvo a leer. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué dice este principio? Que la suma de su palabra, o sea, toda la Biblia, es verdad. No un evangelio, no una carta, no un profeta. Toda la Biblia en suma, sumándola, es la verdad. Entonces, decir que las palabras del apóstol Pablo son del apóstol Pablo y por eso no son del Señor Jesús, es quebrantar un principio básico. Creer eso sería igual a poder sacar cualquier principio de la Biblia e interpretarlo como yo quiera, porque pues estoy rompiendo completamente la interpretación de la propia Escritura. Entonces esto es un error muy importante, hermanos, y es un error en que caen. Esta iglesia yo no la conocía realmente, nunca había escuchado de ella, no creo que tenga mucho tiempo de haber sido formada, pero seguramente será una secta que tenga interpretaciones bastante bizarras de la Escritura, tomando en cuenta esto que ya leímos respecto al arrebatamiento, porque hasta el tiempo presente, hermanos, todas las denominaciones cristianas, todos los movimientos bíblicos que ha habido importantes en la historia, todos han creído en el evento de la segunda venida o el rapto. Hay quienes lo hacen sinónimo, hay quienes lo hacen dos eventos separados. Eso lo vamos a hablar la siguiente semana. Pero todos creen eso, hermanos. Entonces decir que no es así es como decir de los testigos de Jehová que creen que Jesús no es Dios. Pues realmente son pocas las denominaciones o las agrupaciones, denominaciones ninguna, pero las agrupaciones cristianas que creen que Jesucristo no es Dios, pues son pocas realmente y no tienen un carácter histórico. No han venido a través de la historia, sino que han surgido prácticamente en los últimos 200 años de historia. Entonces, en general creemos lo siguiente, hermanos. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, ¿cuál fue la primera venida? Bueno, pues cuando Él nació, se hizo hombre, se hizo carne. Entre la primera y la segunda venida se van a cumplir todas las parábolas que el Señor enseñó en su ministerio terrenal. Si ustedes van al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, en Lucas también en el capítulo 13, y están por ahí algunas más, Mateo 24 y Mateo 25 sobre todo vienen más parábolas. Todas esas parábolas se van a cumplir en ese lapso de tiempo en que Jesús nació y murió y el tiempo en que Él venga. Ahí se van a cumplir. Todas esas parábolas enfatizan que la venida de Cristo será un evento inminente y súbito o repentino. Tanto que algunos le han llamado, y la Biblia también lo dice así, que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? Vendrá como ladrón en la noche. Lo cual nos quiere dar a entender que es algo que no va a tener un aviso previo. Y esto nos lleva a ciertas posturas que después vamos a poder entender. Y en tercer lugar, la parte más importante, en general creemos que estas enseñanzas lo que deben apresurar en el cristiano es a estar siempre preparados. Esa es la parte más importante. Sea que ocurra en un momento o en otro, lo importante es que estemos preparados y que cuando ocurra el evento, simplemente digamos, aquí estoy, Señor. Los cristianos de los primeros siglos vivían con la expectación de su venida. Incluso el apóstol Pablo, si ustedes leen las cartas de Pablo, él escribe prácticamente mencionando que él pues está esperando que venga el Señor ya. Y eso que apenas habían pasado 20 y tantos años de que el Señor Jesús había muerto y resucitado también. ¿Qué es el arrebatamiento como tal, hermanos? Arrebatamiento viene de una palabra griega. Esa palabra griega es harpazo, con H, harpazo, con H, H-A-R-P-A-Z-O, con un acento doble que solamente existe en el griego, un tónico, y quiere decir
tres cosas. Quiere decir, número uno, una acepción es llevar por fuerza. Llevar por fuerza. Dos, es reclamar, como cuando alguien llega y reclama algo suyo. ¿Saben cómo es esta idea? Es como si usted empeñó algo en una casa de empeños y un día va con su boletita. Yo nunca he empeñado nada, pero me han contado los que han ido y van con su boleta de empeño y con su boleta van y reclaman lo que les pertenece. No lo tenían en su poder, pero era de ellos. Esa es la idea de reclamar. Y número tres, la tercera acepción es arrebatar. Ahí sí directamente, como alguien que llega y dice, a ver, esto es mío, dámelo. ¿Sí? Esa es la acepción, eso quiere decir la palabra arrebatamiento. Entonces, la palabra es muy fiel en nuestro idioma a lo que la Escritura enseña que va a ocurrir. Porque la Escritura nos dice que Jesús va a venir y no nos dice que va a pedir o que va a sugerir o que va a llamar, dice que Él va a tomar. De hecho, Jesús ahí en Juan 14, que leímos al comienzo, dice, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Sí? Es una palabra que si la conjugamos en sus tiempos parece estar incorrecta porque dice os tomaré y dice a mí. Cuando dice os se está refiriendo a alguien más, pero cuando dice a mí se refiere a Él. ¿Qué pasa? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Cristo tome su iglesia, realmente lo que va a tomar es su cuerpo, lo que de Él es. Entonces, es una doctrina muy hermosa, hermanos, porque también nos deja entender que somos pertenencia del Señor Jesús, que le pertenecemos a Él, que Él nos compró y que estamos guardados para cuando Él regrese. Debemos también nosotros guardarnos, por lo tanto. Esta palabra arrebatar, hermanos, es la misma que en Hechos 8:39, si me acompañan a leerlo, en Hechos 8:39, se nos habla un texto en cómo el Espíritu Santo trató con un eunuco, que era un converso judío, y cómo Dios le llevó a un hombre llamado Felipe, que era un diácono, y Dios lo llevó para poder estar, para predicarle el Evangelio. Dice Hechos 8:39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Esa palabra arrebató es la misma palabra arpazo, que la Biblia habla en Tesalonicenses cuando habla de arrebatar a su pueblo, o seremos arrebatados, o en Corintios 15 también, es la misma palabra. Entonces, la Escritura nos enseña, hermanos, que realmente el término arrebatar es totalmente correcto. Jesús va a venir y va a tomar lo que le pertenece y lo va a sacar de la tierra. Es una doctrina de mucho consuelo, hermanos. ¿Se imaginan en los tiempos de la tribulación que ellos vivían, donde a veces podían ser tomados, ser despojados o ser muertos incluso? Qué consuelo sería saber, el Señor va a tomarme un día de aquí, me va a sacar de toda esta maldad, de todo este pecado, me va a tomar para sí y me va a llevar eternamente con Él. Es un consuelo muy hermoso. Y por eso la Escritura nos enseña que esta doctrina es una doctrina para alentarnos mutuamente unos a otros, para que podamos estar de alguna manera confiados, no temerosos, como dice en Juan 14, por nada, no tengas temor, ten confianza, como leímos en Juan 14, unas palabras de consuelo muy hermosas que el Señor Jesús les da. No se turbe vuestro corazón, no se turbe. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy a prepararte lugar para que tú estés donde yo estoy. Qué hermoso consuelo de parte del Señor Jesucristo para nosotros. Vamos a leer Mateo 24:38. Vamos a ver cómo la Biblia nos muestra este evento. Mateo 24, versículo 38. Incluso también hay diferentes propuestas sobre lo que es la tribulación. Dicen que el Señor Jesús aquí le estaba hablando a los judíos y que la tribulación de la cual habla pues se refería a la tribulación que iba a venir cuando vino el emperador Tito Vespasiano, que fue quien destruyó Jerusalén y que literalmente quitó piedra sobre piedra, no dejó piedra sobre piedra del templo, porque había un rumor de que había oro escondido entre las piedras, el oro del templo, y pues literalmente desmontó todas las piedras, no dejó una encima de otra. Y dicen algunos que se refiere la tribulación a esa tribulación para los judíos, y que la gran tribulación es otro evento donde va a abarcar ya a los gentiles también, y también tiene que ver el pueblo judío. Vamos a leer Mateo 24:38.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Ok? Este texto nos deja entender, hermanos, lo que la conclusión de las señales de los tiempos nos habla de Noé, ¿sí? Noé, ¿cuál es la idea de Noé en la Biblia, hermanos? El juicio para todo el mundo, pero también muy importante, el diluvio no comenzó hasta que Noé estaba seguro en el arca, hermanos. Esa es una de las posturas que hay al respecto del arrebatamiento. Y dice el verso 40, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Uno será tomado, será llevado por el Señor, dos mujeres estarán moliendo, una va a ser tomada también y otra va a ser dejada. Es exactamente la misma idea. ¿Qué nos deja ver entonces la Escritura? Que este arrebatamiento es un evento que va a tener lugar después de que vengan las señales. ¿En qué momento? Pues solamente el día y la hora, solamente el Padre, ni siquiera el Hijo, dijo el Señor, el día y la hora ni el Hijo, solamente el Padre se lo ha reservado para sí mismo. Vamos a leer ahora 2 Tesalonicenses 1, del 6 al 10, porque también en esta carta de Tesalonicenses el apóstol Pablo agrega que este va a ser un tiempo de juicio para los inconversos, para los que se negaron a reconocer al Hijo de Dios como Señor y Salvador. Segunda carta a Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la Escritura en este texto lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Fíjense cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dice este texto, hermanos, que va a haber una retribución, pero dice cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, dando a entender que en ese evento del arrebatamiento o va a empezar la tribulación o va a concluir la tribulación. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero es importante que lo entendamos, porque debemos entender una cosa: ese arrebatamiento solamente implica a los creyentes, a los cristianos. Los inconversos no van a ser parte de eso, van a quedarse aquí. En los años 70 surgieron muchas películas cristianas o de corte cristiano que tenían que ver con el arrebatamiento. Películas que me acuerdo que se llamaban, hay una muy famosa de los años 70 que se llama Un trueno distante, seguramente muchos de ustedes la han de haber visto, y habla de esta idea, ¿no? De cómo los cristianos son arrebatados y de repente desaparecen y los carros chocan y los aviones se caen porque los pilotos, si eran cristianos, pues son arrebatados, y de repente la madre ve que sus niños se van, ya no están allí, y bueno, no sé si realmente vaya a ser así. Es una postura que surgió mucho en los años 70 y hubo muchas películas alrededor de ello, pero tenemos que seguirnos a lo que la Escritura nos dice. ¿Ok? Vamos a leer ahora 1 Corintios 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Y aquí vamos a poder ver más claramente ya la idea central de este arrebatamiento. Y es Pablo el que de una forma bastante detallada, hermanos, nos muestra cómo va a ocurrir este evento y todo lo que va a acontecer realmente en este momento. 1 Corintios 15, desde el versículo 33, hermanos. Vamos a leer una parte larga de este texto, porque esta descripción que va a hacer el apóstol es sumamente importante, pero sumamente importante. Dice la Escritura: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ese texto que tanto hemos utilizado hablando de las compañías.
Aquí comienza dándonos a entender que aun cuando hablamos de cuestiones espirituales debemos juntarnos con personas sanas, con gente cristiana. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que las conversaciones vanas, no bíblicas, incorrectas, vayan a quitar nuestra buena manera de vivir que nos ha enseñado el Señor. Verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se han hecho esa pregunta, hermanos? Si los muertos van a resucitar, ¿verdad? El cuerpo de mi bisabuela o de fulano que murió hace cientos de años y que a lo mejor murió calcinado o nunca se supo dónde quedó o tal vez pereció en un naufragio, ¿verdad? De un barco y su cuerpo seguramente se lo han de haber consumido las bestias marinas. ¿Cómo van a venir? ¿Con qué cuerpo? Bueno, los primeros cristianos también tenían esas preguntas. ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué cuerpo nos va a dar el Señor? Es más, ¿qué cuerpo tuvo el Señor Jesús cuando Él resucitó? Porque dice la Escritura que el Señor Jesús tenía un cuerpo físico. Tanto que le dijo Jesús a Tomás, que no creía, le dijo, ven y pon tu mano en mi costado y toca mis manos y pon tu mano en mis heridas. La Biblia no dice si Tomás lo hizo, yo pienso que sí lo hizo, porque de plano decía, hasta que no lo viere, hasta que no lo toque, hasta que no meta mis manos en su costado, no voy a creer, dijo. Y dijo, bueno Jesús, ándale, pues tócame y vea que aquí estoy y ve que no soy un espíritu además. O sea, no era una aparición. Tenía un cuerpo físico. Además vemos que Jesús también comía. Cuando estaba en la playa y cuando los discípulos habían ido a pescar, recordemos que vieron a un hombre que estaba en la orilla del mar y después que no pescaron nada, el Señor Jesús les dijo de manera muy familiar, vuelvan a echar la red, como les dijo al comienzo cuando los llamó, y todos conocemos la historia. Y dice la Escritura que se sentaron a prepararse un pescado asado y que él también comió, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su cuerpo? ¿Tendría sistema digestivo? ¿No tendría? No lo sé, ¿verdad? Pero el apóstol empieza a explicar cómo va a ser esto. Vamos a leer versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y esto nos da la primera verdad, hermanos. Verso 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Dice, para que algo fructifique, antes tiene que morir. ¿Y cuál es la idea? La semilla. La semilla, cuando tú la siembras, si tú alguna vez has sembrado una semilla, la semilla tiene que abrirse literalmente, tiene que dejar de existir para poder dar una vida que va a salir a raíz de ella también. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Que no podemos, que este cuerpo no puede heredar la gloria, o que nuestro cuerpo tiene que morir para poder ser vivificado. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Este versículo, hermanos, 39 de 1 Corintios 15, si lo quieren anotar, subrayar a aquellos que tienen hijos que van a la escuela, o si eres tú un joven que vas a la escuela, a la universidad, a la preparatoria y tienes trato con gente que no cree en Dios, ateas o agnósticas o escépticas, como le quieran llamar. Este versículo 39 es una evidencia de que la Escritura no es un libro normal, de que tuvo que haber sido inspirada por Dios. Porque esto que dice desde el verso 39, que pasa bastante desapercibido, ¿verdad? Pues a quién le va a interesar cuál tipo de carne es la de los hombres o la de las bestias, etcétera, etcétera. Pero esto es algo que en el siglo pasado, en el siglo XX, con el descubrimiento de los microscopios electrónicos, que pueden aumentar literalmente una parte, puedes ver la fibra de una tela o puedes mirar la fibra de los músculos, se aumentan cientos o hasta miles de veces. Se ha descubierto que hay 4 tipos de carne en todo el reino, en toda la biosfera. Es la carne humana, es la carne de los, como dice aquí la Escritura, de las bestias, hablando de las vacas, hablando de los mamíferos, etcétera. Otro tipo de carne, la de los peces, que es muy diferente a la carne de las bestias de la tierra, y otra es la de las aves. Aves, peces, bestias y el hombre. Y esos 4 tipos de carne son diferentes. ¿Cómo podría el apóstol Pablo saber eso?
En ese tiempo no había microscopios. Todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, es el único texto de la antigüedad que contiene una revelación de este tipo. Es como un corolario, hermanos, cultural a esta situación de por qué lo que vamos a leer. Y yo este texto que hoy está comprobado científicamente, para mí es una evidencia muy fuerte que lo que viene después es real. Como que Dios imprimió ahí su sello para decir esto que va a decir el apóstol, no como dice esta iglesia china que están mintiendo, no es idea del apóstol Pablo porque él no podía saber eso. Esto yo lo dije. Y así en la palabra de Dios encontramos múltiples fuentes de información que no son comunes tener ni encontrar, las cuales nos dejan mirar que Dios pone su sello en todas las cosas que Él está haciendo. Vamos a seguir leyendo, verso 40. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Esto también es otra evidencia científica porque los cuerpos celestiales, las estrellas, hermanos, hoy que tenemos telescopios, lo contrario, que están puestos incluso en el espacio, se han lanzado telescopios porque aquí la refracción de las nubes, la refracción de la luz de la luna, etcétera, la atmósfera que tenemos no permite ver muy bien hacia afuera, pero se han puesto telescopios en el espacio donde no hay ninguna nube que estorbe y se ha podido conocer que hay gloria, que las estrellas son diferentes. Vamos a leer el verso 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y la palabra gloria, hermanos, es la misma que podremos traducir como sonido o frecuencia. ¿Y sabían ustedes que los científicos pueden conocer el sonido que emite el sol? También emite sonido. La luna emite otro sonido y cada estrella emite un sonido diferente. Así que cada estrella es diferente en gloria. ¿Cómo podía el apóstol Pablo saber esto? Imposible. No había manera de poder conocer esto en ese tiempo. Versículo 42. Ahora, dándonos dos evidencias científicas que el apóstol Pablo no podía saber, ahora pasa al ámbito espiritual y nos empieza a mostrar lo que va a ocurrir en el ámbito espiritual. Verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Todos sabemos un cuerpo que muere. El proceso de la muerte es un proceso asombroso, espeluznante para muchos saber todo lo que ocurre en el cuerpo humano cuando éste muere. Es un proceso de corrupción, ¿sí? Se siembra en corrupción, pero resucita, dice la Biblia, en incorrupción. Esta es una palabra que en la tierra no la conocemos, porque todo lo que hay en la tierra, todo se corrompe, hermanos. Hasta tu vehículo, si lo dejas sin usar, se corrompe. Tu casa, si no le haces mantenimiento, si no la cubres del agua, no le pones impermeabilizante, no le haces mantenimiento, se empieza a destruir. Todo en este mundo, todo se corrompe. La palabra incorrupción es una palabra que en este mundo no se puede en ningún lado aplicar, porque todo lo que hay en la tierra, todo tiende al desorden, todo. Nuestra vida, nuestra piel, nuestros sentidos, las cosas que usamos, la ropa que nos ponemos se va desgastando, se va acabando, se va decolorando, todo se va corrompiendo. Pero dice la Biblia que en la resurrección se va a resucitar en incorrupción. Verso 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Hermano, si tú estás enfermo, tienes temor de enfermarte, si has perdido algún familiar en Cristo por enfermedad, dice la Biblia que va a resucitar en poder. No te preocupes. Todo esto tiene que corromperse. Pero cuando el Señor Jesús venga y estemos con Él, la corrupción va a dejar de ser. Y todo va a ser ahora incorruptible. Verso 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿A qué se refiere el término animal? Se refiere a lo que es terrenal, a las pasiones que están en el cuerpo como tal, y el cuerpo espiritual se refiere al cuerpo que nos va a ser dado, semejante al de los ángeles, no como el de los ángeles, porque los ángeles no son salvos por la fe, ellos van a tener un cuerpo distinto al de nosotros. Somos una creación única de parte de Dios, hermanos. Verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente.
el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿Quién es el primer hombre, hermanos, en la Biblia? El primer hombre es Adán. ¿De dónde fue creado Adán, hermanos? ¿De dónde fue tomado? Del polvo de la tierra. Y el segundo hombre, dice versículo 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿De dónde fue tomado el Señor? ¿O más de dónde descendió el Señor? Del cielo. No fue tomado de la tierra. ¿Ok? Verso 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Los que únicamente se quedan en la creación de Adán, sin Cristo en sus vidas, van a perecer como el Adán terrenal. ¿Cómo? Polvo eres y al polvo volverás. No va a haber más esperanza. ¿A qué se refiere? Que no van a tener parte en todo esto, pero sí van a tener eternidad. Y los que son, y cual el celestial, tales también los celestiales. ¿Sí? Verso 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, así como en Adán todos mueren, así como en Adán pecamos, así como en Adán fuimos destituidos, en Cristo seremos adoptados y seremos vueltos a traer nuevamente al lugar que el Señor preparó. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, dice la Escritura, el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aun cuando seamos arrebatados, la Biblia nos habla de 3 arrebatamientos, hermanos. 3 arrebatamientos que algunos tuvieron en vida. Perdón, no en vida, no, dos en vida. Uno fue Enoc. La Biblia dice que fue traspuesto, es el término que usa la Biblia. Enoc no vio la muerte. El segundo fue Elías, que estando vivo fue, dice la Biblia, que fue levantado en un torbellino y fue separado de Eliseo y tampoco vio la muerte. Y el tercero es el Señor Jesús, que aunque Él ya resucitado, fue llevado nuevamente al cielo. ¿Ok? Entonces la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. ¿Qué pasó con Enoc y qué pasó con Elías cuando fueron tomados? Tuvieron que haber sido transformados cuando fueron tomados también. Es también una prueba más o una evidencia más que nos da Dios de que el arrebatamiento es algo que va a ocurrir, porque ya ha ocurrido antes. ¿Y cuál fue el sinónimo, cuál es el común denominador de aquellos que fueron tomados con Dios? Dice la Biblia que tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Muy importante para tener parte en este lugar. Versículo 51. Y ahora sí entra ya directamente en el punto como tal y dice el apóstol: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormir en la Escritura es un término que se utiliza para hablar de la muerte. ¿Sí? No todos dormiremos quiere decir no todos vamos a morir, dando a entender que algunos van a estar todavía vivos cuando venga el Señor, pero eso sí dice, pero todos, los dormidos y los no dormidos, o los muertos y los vivos, todos van a ser transformados. ¿Quiénes? Los cristianos. ¿Cómo? Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí ya el apóstol Pablo sí nos revela esto y dice la Escritura un misterio. Y cuando dice la Biblia un misterio, hermanos, la Biblia por lo menos en 2 ocasiones que yo recuerde, dice de misterio. Aquí cuando habla de la transformación del arrebatamiento y cuando habla del misterio en Apocalipsis que dice misterio Babilonia, misterio Babilonia, ¿verdad? Está en Apocalipsis 18, esa parte. ¿Y por qué es un misterio? Porque es algo que no está completamente, no va a ser plenamente entendido. Por eso es un misterio. Si fuera todo claramente dado a conocer cómo va a ocurrir, pues ya no hay misterio. ¿Pero por qué va a ser un misterio? Porque el Señor Jesucristo va a ejecutar esta transformación. Muy hermosa la promesa. Dice el verso 52, en un momento, o sea, en un instante,
Para nosotros va a ser un abrir y cerrar de ojos, como ocurre la muerte también. La muerte ocurre, todos recordamos la historia del rico y Lázaro. Recordemos que el rico y Lázaro es una historia, no es una parábola, es una historia que el Señor Jesucristo vio, ¿sí? Y dice la Escritura que el rico abrió los ojos y estaba en tormentos. Cuando él murió, para él fue realmente un abrir y cerrar de ojos, aunque para los que estaban ahí con él fue una muerte. ¿Ok? Ok, en ese momento, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, que es un término que vamos a ver en el siguiente estudio, ¿cuál es esa trompeta de la cual habla la Biblia? ¿Es la misma que dice Apocalipsis o es otra trompeta? ¿Sí? Porque eso colocaría este evento en diferentes momentos. Porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Por eso había tanta preocupación de los primeros cristianos, hermanos, en recuperar los restos de aquellos que habían sido martirizados. Querían juntar las cenizas de los que habían sido calcinados, querían juntar los huesos de los que habían sido desmembrados y los que habían sido devorados por fieras. ¿Por qué? Porque es que, ¿cómo van a ser resucitados si no están sus miembros ahí, o sus huesos por lo menos? Pero para Dios nada es imposible. Él no necesita ni los huesos, ni la ceniza, ni nada para volver a crear un cuerpo en donde había algo ya antes. Dice, y nosotros seremos transformados. La palabra transformado, hermanos, es la misma que se utiliza para hablar de la metamorfosis de la oruga a la mariposa. O sea, va a haber una transformación en donde lo que era antes, pues nada que ver, ¿verdad? Si tú ves una mariposa, que es algo muy hermoso, pues nada que ver con la oruga. La oruga que es torpe, la oruga que está confinada a la tierra, y la mariposa que es libre, es majestuosa, puede volar, etcétera, nada que ver. Así igualmente es la misma idea. Sigamos leyendo. Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, ya hablando de los vivos, se vista de incorrupción, y esto mortal, hablando de los vivos, se vista de inmortalidad. ¿Ok? ¿Cuál inmortalidad? Pues la misma muerte que el Señor Jesús venció. Una vez que muere una vez, ya no puede morir otra vez. Por eso dice la Escritura, versículo 40 y 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La Biblia entonces ahora pasa a darnos la imagen que todos conocemos de la muerte como una abeja que pica, que es ponzoñosa, sí es cierto, pero una vez que pica ya no puede picar otra vez. Solamente pica una vez y después de que pica se muere. Entonces, en cierta manera, una vez que la muerte hace efecto en un ser humano, la muerte también ya se muere ella misma. Ya no puede volver a matar. Por eso dice la Biblia que tengamos temor no de los que matan el cuerpo, sino de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, dice la Biblia, en el infierno. Dice, a este temer. Como diciendo, no te cuides tanto en tu cuerpo, no que no te cuides, sí, cuídate obviamente, sino más bien que no sea tu cuerpo la razón por la cual decidas hacer o no hacer algo. Porque finalmente si hay que servir y amar a Dios y es tu cuerpo un impedimento, pues no te preocupes, Dios te va a guardar, y si no, Dios te va a dar otro cuerpo de todos modos. ¿Sí? Esa es la idea, pero sí, obviamente cuida tu cuerpo, porque también la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y necesitamos este cuerpo en todo el tiempo que Dios lo necesite para que podamos cumplir la voluntad de Dios hasta el final de nuestros días. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Y concluye el versículo 58 en 1 Corintios 15 con lo siguiente: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice la Escritura, no es en vano. Muy importante. Todo lo que hagas para Cristo, hermano. Dirás, pero ahorita, pues, ¿qué hacemos? Estamos encerrados por esta pandemia, hermano. Si te llega una carga para orar y oras, estás sirviendo a Dios. Tu fe está obrando a favor de otros.
Tu fe desde un punto en el cual no es el hombre, es totalmente el Espíritu Santo el que va a obrar. Estás obrando ahí. Todo lo que hagas para el Señor, nada va a ser en vano. Todo lo que hagas, si crías a tu hijo, si te guardas del pecado, si le ayudas a alguien económicamente, si a alguien le das una despensa, si a alguien le das una palabra de aliento, si le predicas a alguien, si visitas a un enfermo, si vas a un velorio de alguien que está en necesidad y hay la oportunidad de hacerlo, estás sirviendo a Dios, hermano. Y dice la Escritura, recuerda que tu trabajo en el Señor no es en vano. Como diciendo, todo esto que estamos leyendo, hermanos, todo esto va a ocurrir. Todo esto viene ya y por tanto deberíamos de alentarnos unos a otros con esas palabras. Unos a otros con estas palabras. Vamos a leer otro texto. Primera Tesalonicenses 4, perdón. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Fíjense cómo dice aquí la Escritura. Primera Tesalonicenses 4, versículo del 13 hasta el 18. Este texto es muy importante también porque es la misma idea, hermanos, es complementario. Es a los mismos tesalonicenses, vemos cómo ellos tuvieron la revelación más completa de toda esta parte que estamos leyendo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿A quién les va a dar consuelo el apóstol Pablo ahora? A aquellos que habían perdido familiares, amigos, por causa de Cristo o que habían muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, qué triste es ir a un funeral de una persona que muere sin Cristo. Qué triste, me ha tocado estar en funerales de gente cristiana, también en funerales de gente que ha muerto lejos de Dios, y es otra cosa totalmente distinta. El ambiente, la tristeza, la desolación, el pesar, es algo terrible, hermanos, terrible. Dice, no queremos que se entristezcan ustedes como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Otra vez. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a hacer antes, vamos a hacer después de ellos. Porque el Señor mismo, verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuál es el contexto del texto que leímos al comienzo, hermanos? No queremos que ignoren acerca de los que duermen. Era un contentamiento que debía haber en ellos a la espera del Señor. Era muy importante. Y el verso 18 nos enseña cuál era la finalidad. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Algún familiar tuyo murió? ¿Está en peligro de muerte? ¿Puede llegar a morir? Que tu preocupación sea que no se vaya sin Cristo. Es la preocupación más importante que debes tener. Finalmente, nuestro cuerpo, tarde o temprano, tendrá que pasar a la eternidad. Y este tiempo, hermanos, esta pandemia ha servido, lo he comentado ya en otras reuniones, ha servido para concientizar, ha servido para sensibilizar, ha servido para hacer que muchas personas que estaban reacias, que renegaban siempre del Evangelio, ahora lo estén aceptando, lo estén recibiendo e incluso hasta lo estén pidiendo en muchas circunstancias. Ha traído cosas buenas, hermanos. Ha traído cosas buenas. Es muy importante que entendamos esta parte. Lo que debemos pedir siempre, como lo he comentado en las predicaciones de domingo, no es que esto se acabe, sino que Dios cumpla su propósito. Que Dios acabe de hacer lo que Él quiere, porque sus pensamientos son para bien y no para mal para todos nosotros, hermanos. Él quiere que todo esto ocurra y quiere que nosotros tengamos esta esperanza y que nos alentemos unos a otros. ¿Cómo? Recordando, hermano, pues no te preocupes si estás viviendo esta situación, si hay en tu vida a lo mejor aflicción, si hay tristeza, si hay desesperación en algún momento, si hay angustia. Recuerda que un día todo va a terminar y estaremos con el Señor para siempre. Recuerda que un día vamos a tener el tiempo completo para estar con el Señor por toda la eternidad. Y son palabras que deben alentarnos, hermanos, para que nosotros podamos animarnos y continuar con el Señor siempre.
Hasta aquí vamos a terminar el día de hoy, hermanos. La primera parte, ya entendimos qué es la doctrina del rapto o del arrebatamiento como tal. Es muy importante que podamos entender esto también, porque esto nos da esperanza, hermanos. Nos da esperanza. Yo me he encontrado a algunos discípulos, no todos, pero ni muchos, sino algunos, que sí se han sentido desesperanzados, se han sentido deprimidos. Algunos se han sentido sobrecogidos incluso por todo lo que han vivido en el aspecto espiritual, el aspecto económico, el aspecto anímico también, pues todo esto que estamos viviendo aún de estar encerrados, sí nos pasa una factura en nuestro ánimo, hermanos. Somos de carne y de hueso. Perdón, pero debemos aprovechar para fortalecernos en Dios, recordar sus palabras y entender que Él quiere que nuestra vida pueda estar caminando siempre con Él en cada circunstancia y en cada situación que estemos viviendo, hermanos. No debemos de estar, como dice en el capítulo de Juan, no debemos dejar que nuestro corazón se turbe, no debemos dejar que nuestro corazón se angustie. Si creemos ya que Jesús nos perdonó y nos lavó con su sangre, ya hizo la parte más difícil, hermanos. Ya hizo la parte más costosa. Le costó la sangre de su propio Hijo. ¿Tú crees que no nos va a llevar ahora a donde Él está? Que nos va a tomar. Y nuestra esperanza debe ser simplemente, Señor, que puede estar listo para que cuando sea el momento y que tú vengas, yo pueda partir contigo también. Eso es lo importante, hermanos. Es lo que el Señor quiere, es lo que el Señor anhela que pueda ocurrir para con nosotros. Le voy a invitar a que meditemos un momento. Quiero entonar un canto por último para concluir esta enseñanza. Bueno es Dios, hermanos, que nos da consuelo. Lo importante, lo urgente no es saber el momento, el tiempo, sino saber que esto va a ocurrir. Sea que muramos o sea que vivamos para cuando venga el Señor, lo que importa es que estemos preparados. Lo que importa es que estemos listos para que cuando ese momento acontezca podamos elevar nuestras manos al cielo y podamos decir: Señor, gracias porque fuiste tan bueno. Gracias porque me ayudaste. Gracias porque me tuviste la paciencia. Que podamos ver eso, hermanos. Eso es lo importante. Bendito Cristo, qué hermoso es. Bendito Cristo, todo Él. Déjenme solo con Él. Quiero perderme siempre en Él. Mi alma espera que vengas por mí para poder decir: bendito Cristo, qué hermoso es. Bendito Cristo, todo Él. Déjenme solo con Él. Quiero perderme siempre en Él. Mi alma espera que vengas por mí para poder decir: bendito Cristo, qué hermoso es.
Déjenme solo, solo con Él. Quiero perderme siempre en Él. Mi alma espera que vengas por mí para poder decir: así es, Señor. Esa es nuestra esperanza última, que tú vengas por nosotros, Señor. Sea que estemos en vida o sea que no lo estemos, Señor. Pero esa es nuestra última esperanza, Señor. Saber que aún todo lo que ocurre en este mundo que está enloqueciendo va a quedar por encima o por debajo más bien, Señor, del lugar al cual nos has de llevar, Señor. De saber que tú has prometido y que tu promesa es verdadera, Señor. Pues bien, hermanos, esta es la primera parte de esta enseñanza. Espero que les haya sido de bendición, que los pueda animar. Mi anhelo y mi oración era: Señor, consuela a la iglesia, consuela a aquellos que están atravesando dificultad, permite que sus vidas puedan ser edificadas. La próxima semana, con el favor de Dios, vamos a mirar la segunda parte y vamos a responder 2 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuándo sucederá este evento? No vamos a dar fechas, obviamente, es un error siempre dar fechas de cualquier evento profético en la Escritura. Más bien es en qué lugar de la profecía bíblica se encuentra, en qué momento va a ocurrir, y vamos a mirar también las posturas que hay al respecto, que hoy en día están causando mucha inquietud en el pueblo cristiano, y a veces cuando no hay un conocimiento de ellas, a veces algunos pueden ser sacudidos o pueden ser movidos en lo que creen, hermanos. Entonces también la idea de esta segunda parte de este estudio es darles un fundamento escritural para que puedan entender qué es lo importante conocer de esta doctrina, que es muy importante. ¿Es lo mismo que la segunda venida o es un evento separado, aparte? ¿Va a ocurrir antes de la gran tribulación que dice la Escritura? ¿O va a ocurrir durante la gran tribulación? ¿O va a ocurrir después de la gran tribulación? Y entonces vendrá el Señor. Requiere un estudio bíblico profundo, hermanos. No es cuestión de leer unos textos. Hay que comparar, hay que hacer cuadros, hay que examinar también lo que la iglesia ha creído a través de la historia. Es importante, los que tuvieron una revelación distinta a la nuestra, de parte del mismo Espíritu, y de alguna forma también poder llegar a responder.